Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Conexión Turismo. Y bueno, estamos en este lugar que parece un centro de información, ¿no, Pau? Es Sí. un lugar maravilloso aquí en Guadalajara, Jalisco, donde hemos podido tener la posibilidad de grabar este episodio. Y bueno, pues vamos a hablar de la cruda realidad. Primero la cruda o el guayabo, ¿no? Para que nos O la resaca. o la resaca, para que entendamos, y la realidad. Ujú. ¿Qué pasa después del mundial? Sí, ¿qué pasa después de que se apaga la fiesta, básicamente? Porque, bueno, hoy precisamente se viene a generar esa pregunta. Estamos a pocos días de que se acabe realmente el Mundial. El 19 de julio termina. Y eso nos deja como algunos sinsabores. ¿O tú qué piensas? Bueno, mira, sin sabores obviamente para el pueblo mexicano, sin sabores para el pueblo colombiano, Ay, no que ya vamos de a hablar fútbol de no eso. vamos a hablar, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los destinos? Sobre todo los destinos mexicanos que fueron sede de los partidos o de parte de los partidos del Mundial. O sea, tenemos a la Ciudad de México, a Monterrey y obviamente Guadalajara, que es donde estamos. Realmente, ¿cuál era la expectativa? ¿Te acuerdas esos números que vimos al principio, cuando se hablaba ya de llegar al Mundial, cuando los destinos se empezaron a preparar, cuando nos tocó inclusive participar en la preparación de parte de esos destinos, tanto en Ciudad de México como en Guadalajara estuvimos ahí participando? Pero, ¿qué decían los números? Los números hablaban de 5,5 millones de visitantes internacionales adicionales. Después se modificó la cifra a 5,5 millones de visitantes entre internacionales y nacionales, Sí. que se iba a hacer el movimiento o la migración de viajeros. ¿En dónde estamos hoy? Hmm. Bueno, obviamente ya lo hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Que el número o la expectativa que se quería o se esperaba, pues ya no es realmente lo que se terminó generando. Y mucha polémica alrededor, no solo en México, sino también en Estados Unidos. No logró tener pues la ocupación hotelera que se esperaba, no se logró tener la derrama económica completa. Y muchos han dicho, no, a lo mejor no es los datos que deberíamos ver en términos económicos, sino en otros términos, ¿no? Correcto. Podríamos hablar de otro tipo de legado, ¿no? Porque el mundial también puede tener otros legados, como el legado de la infraestructura, de la marca, Exacto. que ahí lo hablaremos y lo desarrollaremos más Es adelante. correcto, porque finalmente los números nos dijeron otra cosa. O sea, ya empezaron a salir cifras. La verdad a mí no me gustaría tocar cifras en particular, no por otra cosa, sino porque creo que es muy temprano. O sea, se Mm, vuelve muy temprano para hablar de números y decir, oye, llegaron tantas visitantes, tanto internacionales como nacionales, y empezar a jugar con eso, porque obviamente va a haber confrontación, va a haber cuestionamiento de los números, pero yo me quedaría con algo que es muy tangible y que ya lo podemos empezar a ver, que no necesariamente medir, pero sí ver como una gran posibilidad, particularmente a nivel de promoción turística, en especial para México. Venimos de ocho mm, años donde no se ha hecho un solo esfuerzo de promoción turística internacional institucionalmente hablando, ujú. ¿no? O sea, desapareció el Consejo de Promoción Turística de México, entonces le delegaron la responsabilidad un poco a las embajadas tienen cosas más importantes que hacer que promover el turismo en México, y la iniciativa privada ha sido la que ha empujado alrededor de esto. Ujú. Pero tener una difusión y una promoción a nivel internacional como la que se tenía en aquellos años, el Mundial ha venido a hacerlo y con creces, porque México demostró una vez más ser un gran anfitrión. Totalmente. Yo coincido y bueno, tengo varios amigos que estuvieron en el mundial y precisamente dijeron que acá se vivía realmente la fiesta o el jolgorio, digamos, el entusiasmo y se sentía realmente que estaban en un mundial. Contrario a amigos que estaban viviendo en Canadá o en Estados Unidos, y a excepción de Miami, que pues
sabemos que es Tiene una ese sabor fiesta latino, ¿no? latina, exacto, pues en el resto era como si no estuviese pasando realmente algo como un acontecimiento tan importante como es un mundial, porque sí, un mundial, no, a no todo el mundo le interesa el fútbol, eso es claro, pero no puedes desconocer que es una ficción necesaria. Yo esto lo vengo debatiendo Mm, desde hace rato claro. y es que es una ficción que hace que la gente se sienta perteneciente a algo, que genera nostalgia, que genera conexión, orgullo, orgullo mexicano lo vimos también, orgullo colombiano, y genera un montón de emociones alrededor que eso se puede traducir en la economía, en últimas. No, sin duda, porque la realidad es que ese orgullo, ¿no? Salió a flote y salió a flote por cuestiones y características que nadie estaba vislumbrando. Ujú. O sea, realmente se suponía que Estados Unidos era el gran protagonista del mundial y la realidad es que no lo ha sido. Resultó ser el gran protagonista México como anfitrión, porque muchas opiniones como la que tú estás mencionando se han dado en decir, ¿por qué no hicieron más partidos en México o por qué no hicieron todo el mundial en Ajá, México? sí. ¿No? Y es por eso, por esa fiesta, por esa, como decimos, ¿no? Es la fiesta del mundo, Ujú. pero al final se quedó mucho aquí en México y bueno, los FanFest y todos estos lugares para vivir el mundial, no nada más los estadios, fueron una locura, particularmente en los Juegos de México, pero también en los de Colombia. A mí eso me llamó muchísimo la atención. Parecía que la sede era Sí. Colombia. En algunos casos, bueno, sabemos que obviamente Colombia pues tiene una selección muy fuerte, una hinchada muy fuerte y les gusta mucho el fútbol y sabían que iban a hacer, lo llamamos la fiebre amarilla, ¿no? Entonces en todos los lugares, de hecho decían, están jugando de local porque todo estaba pintado de amarillo, Tal ¿no? cual. Sí, pero a mí me deja como una pregunta alrededor de esto y es, em, ¿qué pasa cuando ya se apaga la fiesta, lo mencionaba, y qué queda después de esto para los empresarios, para los emprendimientos? ¿Cómo lo pueden aprovechar? El otro día estaba hablando de que siempre que hay un evento como el Mundial, hay unas emociones muy fuertes y la gente está pegada a ver quién gana, quién no está ganando, en fin, hay una emoción alrededor latente, así sea que tu selección ya no esté jugando. Y la conversación se mueve alrededor de eso, la economía se mueve alrededor de eso, pero también se genera, después de que se acaba, un bajón post-evento. Eso está estudiado en marketing y es el momento en el que hay una ventana de decisión en que las personas quedan como, ¿y ahora dónde pongo yo toda esta energía, estas Claro. emociones? Y ahí es el punto donde, por ejemplo, un emprendimiento, unos empresarios pueden entrar a generar ofertas, productos turísticos, cosas alrededor de eso. Que ahí también me deja la duda y te la devuelvo a ti, y es, ¿crees que crearon productos turísticos realmente alrededor del mundial o eso no quedó como algo instalado o capacidades instaladas, por ejemplo, para México, en este caso, como tal? Mira, qué buena pregunta. La realidad es que he sabido que México arrancó tarde Mm, como sede del Mundial. Arrancó tarde en muchos sentidos, en la generación de infraestructura, tener preparados los estadios a tiempo, en los aeropuertos, particularmente el de la Ciudad de México, en fin, todo eso arrancó tarde. Lo que sí es que los destinos trataron a través de sus secretarías de turismo preparar a su cadena de valor y muchos de ellos se prepararon para hacer el negocio que saben hacer, pero no surgieron esos famosos productos que podrías decir, oye, pues vamos a visitar el estadio, ¿no? O mm. vamos a visitar los lugares que pisan o visitan las selecciones. O sea, eso creo que no se aprovechó tanto en ese sentido. Seguramente hay algunos, no he visto ninguno que destaque, El pero Acron, yo te puedo decir que el Acron sí, el de bueno, Zapopan. en Zapopan, ¿no? El Estadio Akron hizo cosas alrededor de,
pero no necesariamente un producto per se que vaya a Bueno, perpetuar, ¿no? ujú, Que vaya a seguir después del Mundial. exacto. Pero me voy a regresar un poco a los números. Sabemos que los números no van a ser los que nos prometieron, eso es un hecho. Bueno, fíjate que voy a cambiar un poquito la perspectiva del análisis. Ya sabemos que los números no van a dar. O sea, no van a llegar el número de visitantes que se esperaba a ninguna de las sedes. Eso es un hecho. El nivel de ocupación no llegó a los niveles esperados, pero donde más se pueden defender es en el nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque subieron demasiado las tarifas y eso cubrió la baja demanda. Pero lo que no se vislumbró, y eso era un tema bien importante, es que las 3 sedes de México, por ejemplo, son 3 sedes muy importantes, son las 3 ciudades más importantes del país, Sí. Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Son ciudades a las cuales asiste mucho viajero de negocios. Mm, Esos viajeros de negocios no volaron ni visitaron esas sedes durante el Mundial, porque dijeron, ¿a qué voy? Nadie me nada. va a hacer caso. Sí, claro. Vamos, y nosotros lo vivimos, nosotros no visitamos ninguno de esos 3 lugares durante el Mundial. ¿Por qué? Porque no tenía sentido. Entonces, hay una baja natural que se compensó con los visitantes del Mundial, pero no al mismo nivel. Pero la baja es menor a la ocupación promedio, pero porque la baja de los viajeros de negocios fue muy alta. Y eso no se está tomando en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Esa fue una tormenta perfecta, porque bajó el visitante de negocios y no llegaron a la cifra del visitante por el Mundial. Hoy es la gran oportunidad porque regresan los viajeros de negocios a estos 3 destinos, pero también puedes aprovechar a que gente que vino al Mundial se haya llevado tan buena imagen del país que Mm, quiera regresar o recomendar. Y por otro lado, los que no vinieron a México, que se fueron a Canadá y Estados Unidos, quieran venir a México sí, estoy de acuerdo. para sentir algo, por lo menos. Si eso no lo aprovechan esos 3 destinos, híjole, estamos perdiendo una oportunidad de oro porque la promoción que se dio a nivel internacional en el Mundial no había sucedido en los últimos 8 años. Entonces, o la tomas y estás preparado o vamos a tener problemas. ¿Y está preparada la oferta? Ahora yo te la regreso. Bueno, ahí hay un punto y antes de responderte la pregunta, esto va muy conectado a lo que yo decía, la ventana de decisión por lo que dejan las emociones alrededor de un evento como el Mundial y es los tipos de turistas, ¿no? El turista nostálgico que de alguna forma podría haber estado y no estuvo, y le dio FOMO. Yo me incluyo, por ejemplo, vi y estuve consumiendo mucho contenido alrededor del tema y digo, necesito ir ahora a esto. Ya tengo una checklist de lo que voy a hacer. Claro. Y eso me sucedió también, por ejemplo, en el de Rusia en particular. Dije, algún día, cuando vaya a Rusia, Sí. Por lo voy a menos hacer. San Petersburgo, ¿no? Porque Exacto. era de los que tenía, ¿no? Y no Sí, me y acuerdo luego cuál era. hacer el tren, el transiberiano. La Transiberia. En fin, hay como un montón de temas que yo empecé a anotar para ir. Qatar es otro cuento. Sí, ese es otro cuento. Y bueno, Brasil ni se diga que pues ya he tenido la oportunidad de ir. Pero eh, ese es, por ejemplo, un tipo de turista que tú bien mencionas, pero también está el que vino y no pudo como abarcar toda la oferta y dijo, me faltó, porque Claro. estaba su atención en otra cosa, ¿no? En función de estar alrededor del mundial y ahora querrá venir acompañado solo de otra manera. Entonces, ¿cómo lo podemos aprovechar o qué ofertas podríamos desarrollar? Ya ir contestando a tu pregunta. Por supuesto, hay que crear productos turísticos alrededor. Y no estoy hablando de que ahora creemos un producto turístico postmundial, no. Es precisamente entender como esas necesidades y esos intereses reales que esos mercados podrían abarcar y generar ciertas oportunidades alrededor que, por ejemplo, algo alrededor, por ejemplo, del Estadio Azteca. Mm, Yo había ya visitado el Estadio Azteca y de hecho he ido a 2 partidos antes. mm. Em, y
no sé si me equivoco, pero ¿hay ruta del Estadio Azteca? En su momento hubo, en Pero su a mí momento nunca me lo hubo, ofrecieron. pero realmente no está institucionalizado como puede estar en el Bernabéu o en el Exacto. Nou Camp, no, o en los estadios de Argentina. Si lo hicieran así, podría ser muy interesante, que pudieras visitar el Acro, los vestidores, la historia del Guadalajara, de las Chivas, en Ujú, fin, todo eso creo que hoy se tiene que aprovechar. Pero más allá de esto, es el momento donde hoy volviste a retomar la importancia del deporte para unir a los pueblos. mm, O sea, mucha gente decía que dure más tiempo el mundial. ¿Por qué? Porque todos estamos festejando. sí. O sea, no hay rivalidades más que en la cancha y muy puntuales, ¿no? Ujú, Al final todo era un festejo. Por eso decimos que es la fiesta del planeta. ujú, Entonces, ¿qué pasa hoy? Que hay muchos niños que ya tienen ídolos que a lo mejor no tenían antes del mundial, porque no los conocían, ujú. porque no los habían visto y como hoy estaba en todos lados el mundial, bueno, pues ya pudieron verlos. Hoy es el momento, por ejemplo, de hacer eventos deportivos, de turismo deportivo. O sea, yo siendo una de las sedes, de las 3 sedes, empezaría yo con una batería de eventos de turismo deportivo, Sí. donde traes a lo mejor el campeonato juvenil de básquetbol y vas a traer a 3,000 muchachos o niños a jugar básquetbol, sí, pero vienen con las familias. Ujú, Entonces no son 3,000, pueden llegar a ser 12,000. sí. Y entonces eso lo tienes que aprovechar. ¿Por qué? Porque hoy se está dando un gen de cultura deportiva que nos inyectaron, nadie nos preguntó, pero está dándonos esa vitamina para poder visitar los destinos turísticos. Entonces, creo que después de haber vivido la tormenta perfecta, hoy podemos ver la oportunidad Perfecta. perfecta Ujú. para aprovechar realmente el mundial y que el efecto Sydney, que hemos hablado muchísimo alrededor del efecto Sydney de las Olimpiadas, se vuelva nada en comparación al provecho que pueda sacar por lo menos México de esta gran oportunidad de promoción. Sí, y bueno, acababas de mencionar algo muy importante, pero lo voy a conectar con nuestro centro de datos, y es los datos que generó el Mundial. Y yo esto lo he recalcado en muchos momentos. Ok, recibiste qué tipos de clientes, qué ¿Mm? tipos de mercados. Claro. Recibiste un colombiano, por ejemplo. Hablemos ya que estamos hablando de ¿Mm? colombianos. ¿Cómo compra? ¿Qué les interesa? ¿Qué no les interesa? Recibiste un coreano. ¿Qué compra? ¿Por dónde viene? ¿Cómo se mueve? En fin, esos son los datos que hay que medir. Y creo que muchos hoteles, muchos operadores turísticos, no, ni siquiera, a lo mejor hicieron el registro y San se acabó. Ahí te Pero, voy a decepcionar porque creo que no estamos preparados todavía ¿para los datos? para los datos. O sea, la parte de los observatorios turísticos me parece que distan mucho de tener la capacidad de medir a ese nivel la información y vamos, no vayamos a más. Hoy los datos que estamos empezando a ver que salen, tanto de un lado como del otro, ¿no? Está el lado optimista y está el lado pesimista de los números. Yo lo primero que cuestionaría es de dónde salieron esos datos, porque hay muy pocos datos que pueden validar realmente. ¿Cuáles pueden validar las visitas? Migración, Sí, ¿ok? De migración sabemos quién pasó de qué país, ¿ok? Las líneas aéreas sí. y párale de contar. Pero de pronto tiene, bueno, yo no sé, yo estoy confiando mucho en el operador turístico, pero si hiciste una encuesta de satisfacción, si le hiciste un registro de entrada Pero ¿en o dónde está algo. la concentración de esos datos? Ah, Esa es entiendo. la parte que a mí me preocuparía. O sea, ok, tenemos datos muy fidedignos que son migración y líneas aéreas. Ujú, O sea, eso lo podemos identificar realmente. Podrías identificar números de celulares, o sea, el código de tu teléfono celular puede ser, tiene una variación, como en todo, pero al final puedes ver las claves LADA de los números sí. y un tema de geolocalización y tal, ¿no? Eso podría ser que puede ser bastante interesante el dato.
las tarjetas de crédito, Ujú. ya, que te dan el tipo de gasto y también de dónde viene la tarjeta de crédito. O sea, yo puedo identificar si la tarjeta de crédito es de un banco mexicano o de un banco colombiano o de un banco de Estados Unidos. Exacto. En fin, ¿no? Eso también. Pero ¿quién cruza esa información? Esa es la parte que a mí me llama mucho la atención. Y la otra es la información que el sector turístico debería de proporcionar. Yo lo pongo en tela de juicio y a lo mejor aquí me van a fusilar con este Datos de tema, coquito, como dice. ¿no? Pues son datos de coquito, o sea, te doy el dato, te lo doy tarde, o sea, ¿cuándo vamos a tener realmente un valor claro de la ocupación en los hoteles, por ejemplo? Mm. O sea, más fácil tener los datos de Airbnb, por ejemplo. Ahí sí, porque son unidades únicas, ¿no? Entonces puedes tener el dato porque además están concentrados en una plataforma. Pero los pequeños hoteles, ¿a poco ya dieron de inmediato su dato de ocupación? No, no creo, pero hubiera sido muy chévere que esa oportunidad, digamos, de recabar esos datos y sobre todo hacer un perfilamiento a un valga la redundancia, a un perfil o un rol que a lo mejor no es un mercado que no es muy común. Por ejemplo, hablemos de Guadalajara, recibieron otro tipo de turismo o de mercados que a lo mejor no habían recibido de forma más frecuente. Claro. Y eso es a lo que me refería, para entender muy bien cómo se comporta. Y aquí aprovecho de decir, hoy tuvimos un taller de inteligencia artificial aplicada al sector turístico y tú hablaste de un tema de que se había subido mucho los precios en el destino y yo siempre lo dije en mis talleres, el tipo de mercado que ustedes más van a recibir por los datos que yo pude averiguar, porque también hay datos públicos, por ejemplo, de Google, que uno puede revisar en las herramientas de Google, me refiero con Por Google las Trends, búsquedas. con las búsquedas. Yo vi que más de 132% de aumento en un periodo, un rango de tiempo que fue que lo miré nada más buscando este dato, de colombianos buscando Guadalajara, Exacto. vuelos directos a Guadalajara, lo cual a mí ya me daba la impresión de que los colombianos iban a venir un montón. Iban a venir un montón, pero entendemos el nivel de gasto del colombiano. Allá iba. Ahí fue la gran falla. Ahí fue la gran falla, porque subes los precios, los sacas de rango. Es tan sencillo. Y eso es por no tener datos. Si hubiéramos identificado que venían muchos colombianos, hubieras tenido una oferta adecuada a la capacidad de gasto de los colombianos, te hubieran llegado Más, más. Pero más, más, mucho más. mucho más. Que se va a hacer un efecto de rebote ahora. ¿Por qué? Porque los precios ya regresan a sus niveles normales. Entonces, por eso tenemos la oportunidad perfecta después de la tormenta perfecta. Ahí Sí. creo que hay que moverse. Sí, hoy nos los decía un mismo taxista, hasta yo subí los precios y para él estaba caro, Sí, sí, imagínense. sí. Entonces, Sí, él decía, lo subí, estaba caro, pero pues lo subí. sí, ¿Por qué? Pues porque todos lo subieron. porque se metió en la ola y Sí, ahí sí, sí. vamos todos Sí, sí, en o sea, bola. era como el tren del mame, ¿no? O sea, Así, todos suben los precios, pues todos lo subimos, ¿no? Sin total. pensarlo. Y Ujú. creo que ahí fue donde falló Y sin estrategia. y sin estrategia. O sea, no hay una estrategia, no hay una investigación de mercado. Ahí yo creo que las áreas de marketing, no solo de las entidades oficiales, sino de toda la industria turística, no lo vio venir. No Totalmente. lo vio venir y dijeron, es la gallina de los huevos de oro, y resultó que no era de eso. Los huevos no fueron huevos, fueron balones y los balones se poncharon. Pues sí, o sea, la verdad es que ¿qué podemos decir alrededor de eso? O sea, se perdió una gran oportunidad a nivel de capacidad de ingreso y potencialización de toda la cadena productiva. Hubo ganadores, sin duda, hubo ganadores, pero el resto, los pequeños, se quedaron mirando. Igual yo creo que también puede ser la oportunidad, todavía estamos a unos días, tal vez cuando saquemos este episodio ya se esté A acabando, nada, casi. a casi nada, pero insisto, hay una oportunidad
para poder mirar cómo generar unas ofertas o unos productos alrededor de esto. Sobre todo aprovechar la ventana de decisión. Insisto en lo de la ventana de decisión porque son alrededor de 3 a 7 días en donde se queda la emoción y hay que mirar cómo canalizamos esa energía Y en cómo la ofertas. recuperas, y cómo la recuperas. Y curiosamente, me parece que vamos a volver a caer en la misma intuición de los expertos o gurús turísticos. Van a decir, es la oportunidad de volver a atraer a un mercado como el colombiano. Empiecen por lo nacional. Haz que lo nacional se mueva otra vez. ¿Por qué? Porque lo nacional dejó de moverse por los precios. O sea, eso también es bien importante. O sea, así como no le diste a un mercado como el colombiano la oferta adecuada a su poder adquisitivo, sacaste del mapa y del radar a mucho mercado nacional. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. Y esa es la parte que no estamos entendiendo en todo esto, ¿no? ¿Y quién va a ganar? Pues los que están muy afianzados con el negocio. O sea, al final la gente voló, sí. Las líneas aéreas ganaron, sí. ¿Ganaron los hoteles de cadena Y internacional? sobre todo los Sí. tiquetes de evento. No voy a decir el nombre Sí, del sí, pero organizador. bueno, el organizador, fúchala, se llevó todo, ¿no? O sea, Ese fue el mayor pues, sí, ganador. sí, 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 pero ya, eso ya me pareció un exceso, no voy a decir nada, no nos vayan a querer demandar por contenidos, pero bueno, al final ganaron, pues sí, los hoteles de cadena internacional, las líneas aéreas y, bueno, los taxis, porque le subieron el precio, Sí. ¿no? Y tenían un problema ahí en el aeropuerto, que se les ocurrió decir que los servicios de plataforma no podían estar, estaban lejos y tal. Entonces, pero son los mismos de siempre. Sí, tal cual. Ahora te hago una pregunta y yo creo que con eso ya vamos Vamos cerrando. cerrando. Y es, tú no eres fan del fútbol. Hay que aclararte Hay evidencia. que aclarar que no me Pero gusta el fútbol. apuesto lo siguiente. ¿Te gustaría ir a un próximo mundial que es en España y Marruecos a ver a tu selección que jugó muy bien? Jugó muy bien, yo creo que sería el pretexto. Ujú. El pretexto para ir a Marruecos, Ok. ¿no? O sea, me parece que podría ser el pretexto para visitar Marruecos y a lo mejor yo me voy a Casablanca en lo que están jugando en algún lugar, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Había un puerto ahí que me la pasé bien, pero estaba muy feo. No me acuerdo, pero bueno. Al final yo iría a dormir en el desierto, a ver las estrellas, a que me pusieran un campamento ahí en pleno desierto. Sí lo haría como pretexto, pero volvemos a lo mismo. Creo que se está convirtiendo para los destinos, por lo menos en esa gallina de los huevos de oro, pero no están viendo que se lo está llevando el organizador y no el resto. Están afectando la imagen El turística. ejemplo claro es el de Qatar. Claro. O sea, en Qatar, dime quién te dice, oye, quiero ir a Qatar, ¿no? O sea, quiero ir a catar vinos mejor a Francia, quiero ir a catar Pero Qatar ha subido mucho en turismo. En mm, realidad las cifras están bastante buenas. Solo que yo en particular no estoy tan segura de ir por un tema más de cómo tratan a la mujer. exacto. O sea, es Entonces, más un tema de cómo se comportan por su cultura, ¿no? exacto. Que no coincide con la mayoría de los países. Entonces, realmente el efecto no fue tan importante. Sí, creo que hubieran hecho casi lo mismo sin el apoyo del mundial. Exacto, porque además ellos están sacando producto turístico diferenciado, en fin, están haciendo otras cosas. Creo que, vamos, les sobra dinero, entonces podían darse el lujo de llevarse el mundial para allá, ¿no? Ujú. Pero finalmente es otro tema, ¿no? Así es que, pues muchas gracias, Pau. ¿Dónde nos ven? ¿Dónde nos escuchan? Gracias por llegar hasta este punto del capítulo de Conexión Turismo. Dejen sus comentarios. ¿Ustedes irían al próximo mundial? Seguramente a ver su selección. Díganos de dónde nos comentan. Y bueno, ahí ánimo para la próxima. Nos pueden ver en @Conexión Turismo, en Deezer, Apple Podcast, Spotify, YouTube.
Y por supuesto, estamos ahí siempre muy conectados en Instagram y en Facebook. Nos vemos en una próxima. Chao. Gracias. Esto es Conexión Turismo. El podcast donde el turismo se reinventa.